Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, estimados hermanos, amigos, suscriptores y seguidores. Es un gusto y es un placer estar con ustedes en este segundo conversatorio y el segundo tema de nuestra primera obra de la trilogía bíblica, Sin Anonimato. El tema es el crash de la iglesia. Bien, estoy con mis hermanos y estoy muy emocionado porque tengo a mi maestro, el hermano Lenín Munguía. ¿Cómo ha estado, hermano? Hermano Lenín, ¿cómo ha estado? Por la gracia de Dios, muy bien. Aquí bendecido de poder compartir con ustedes en esta noche y con la honorable audiencia que nos acompaña. Excelente, hermano. Hermano Alberto, estamos con el hermano Alberto del Ministerio Trascendente. ¿Cómo ha estado, hermano Alberto? Bendiciones, hermanos. Para mí es un privilegio, estamos bendecidos y es un placer estar con ustedes para compartir este contenido muy relevante. Excelente. Sean bienvenidos ustedes también, hermanos. Y gracias por estar con nosotros. Te pedimos que puedas sentarte muy cómodo con una taza de café, si tienes un refresco, un postre. Siéntate cómodo porque lo que se viene es fuerte y es desafiante para nosotros. Pues, ¿con qué propósito tenemos este segundo tema? El crash de la iglesia. Estamos hablando de una palabra en inglés, el crash, que se puede traducir en español como quiebre. El quiebre de la iglesia, ¿de qué se trata? Pues nosotros hemos visto, hemos observado una gran necesidad de reorientar a la iglesia en su papel en la sociedad, en la comunidad, en el mundo que le rodea. Pues estamos hablando de que Jesús dijo algo muy importante y que nosotros, sus discípulos, somos luz del mundo. Somos personas en las cuales tenemos que influir en el mundo y no podemos ignorar a la sociedad, a este mundo que necesita de Dios. Y claro que la iglesia tiene que dar a conocer a este Dios su voluntad de la manera más correcta, porque hablamos de un mundo con ideologías, con pensamientos equivocados, con pensamientos en los cuales están en contra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos hablar de nuestro papel en la sociedad. Y claro que sí, la iglesia ha llegado a un punto de quiebre. Nosotros tenemos que estar conscientes y aceptar de este punto que ha llegado a la iglesia, donde hemos visto vulnerables a la sociedad, nos hemos visto realmente muy débiles en cuanto a esta sociedad que nos rodea. Por lo tanto, tenemos que hablar acerca de lo que Dios nos ha encomendado. Por lo tanto, vamos a iniciar con nuestro primer punto y queremos hablar acerca de las acciones, los actos, los hechos históricos que la iglesia ha tenido durante todos estos siglos, todos estos tiempos. Y queremos hablar un poco acerca de la historia, porque es muy importante que nosotros destaquemos qué ha sido de la iglesia. La iglesia sabemos que tuvo un inicio y claro está, según nosotros hemos creído, Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, viene la comunidad de fe a tener su papel en cuanto a Cristo como su dirigente ante la sociedad, ante el mundo. Por lo tanto, hay que entender qué ha pasado con la iglesia. Y vamos a hablar de los hechos históricos de la iglesia partiendo de la sociedad, las crisis sociales que ha tenido que enfrentar la iglesia. Por lo tanto, hermano Lenín, ¿qué nos puede decir acerca de esto, de los hechos históricos que la iglesia ha enfrentado en la sociedad? Claro que sí, Eric, es una muy importante pregunta. Yo creo, Eric, que es una pregunta bastante amplia, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo y creo que no es el objetivo ir a hacer un recuento histórico de, qué sé yo, 2000 años de cristianismo. Sin embargo, podríamos puntualizar algunos momentos, ¿no? Como tú has mencionado, estamos en un punto de inflexión, un punto de
de quiebre, particularmente por el bombardeo mediático al que estamos expuestos por medio de las redes sociales, de la tecnología, la facilidad de la información que tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? En nuestros teléfonos con el desliz de un dedo en cuestión de segundos estamos saturados o sobresaturados de mucha información de diversas fuentes, ¿no? Fuentes en muchos casos que no son confiables. Pero bien, cuando hablamos de las crisis sociales, quiero empezar diciendo que existen de manera general dos lineamientos, dos posiciones en cuanto a la iglesia y su función en la sociedad. Una posición, un lineamiento nos dice que la iglesia es parte de esta sociedad. Se citan textos como Mateo en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, etc. Y entonces hay una especie de consenso según los proponentes de esta propuesta, que nos dicen que la iglesia puede o puede no ser efectiva a la hora de influenciar en la sociedad. Y la idea es que cualquiera que sea la influencia que tenga la iglesia, el propósito es tratar de compartir o tener comunión con los demás. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Entonces, la otra postura nos dice que la misión de la iglesia es transformar la sociedad mediante un diálogo, mediante una participación con la sociedad en los temas que le atañen, como los mencionaba, ¿no? Al inicio, por ejemplo, qué sé yo, la política, el matrimonio igualitario, la contaminación ambiental, los sistemas económicos depredadores, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos que dicen la iglesia debe de estar activa en la arena pública para hacer su influencia notar. Entonces, este eje en el cual estos dos movimientos, estas dos perspectivas se conflagran, lo podemos ver rápidamente a lo largo de la historia del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, cuando como lo mencionaba en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando la iglesia surge en un mundo completa y totalmente diferente al nuestro. Cabe recordar, ¿verdad? Esto lo digo porque algunos dicen de las dos posturas, ¿no? Donde la iglesia tiene algo que ver con la sociedad y debe de predicarle a la sociedad y transformarla, y el otro movimiento que dice no, la iglesia no se debería de meter en estos asuntos de la sociedad. Entonces, rápidamente, en Hechos 2, en el mundo en el que nace la iglesia dentro del judaísmo, tú tienes un mundo que no conoce distinción. Eric, Alberto, es un mundo que no conoce diferenciación, separación de poderes, por ejemplo, iglesia y Estado. No existe tal cosa. Para el mundo mediterráneo del primer siglo, greco-romano y judío por igual, no existe esa separación de poderes como la tenemos el día de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando la gente lee, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente piensa, bueno, ahí Jesús está dando su aceptación de que hay cosas que son de César, hay cosas que son de Dios y hay que mantenerla aparte. No lo leyeron así los lectores originales del Evangelio de Mateo, los discípulos de Jesús, porque para el mundo greco-romano, por ejemplo, y aquí está Eric, un punto en el que yo quiero hacer énfasis acerca de los diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, el culto al emperador, que es parte del contexto cultural y religioso en el que nace el cristianismo. El culto al emperador se origina, es parte de la tradición popular
Hay gente que piensa que el culto al emperador fue iniciado por algún emperador en particular, pero no necesariamente es correcto. El culto al emperador nace de la devoción que tenía la gente en Roma particularmente, y se consideraba que como llegó Augusto, el primer emperador, y hubo una época de paz, la famosa paz romana, una época de paz, de prosperidad, se acabó con la guerra civil, al acabar Augusto César con Marco Antonio y Cleopatra y anexar a Egipto, que fue una batalla naval que se decidió. Entonces vino una época de gran prosperidad, gran desarrollo. Incluso hay una obra antigua, la Eneida de Virgilio, donde Virgilio traza los orígenes de Roma a este soldado, a este militar que luchó en la obra de Homero, en la Ilíada, este famoso Eneas. Eneas participó en la guerra de Troya, y Virgilio en su obra del primer siglo quiere conectar los orígenes de Roma con este Eneas, y básicamente lo que presenta es un relato divino, no Zeus. Zeus le ha concedido a Roma un imperio sin límite, un imperio sin fin, de tal manera que los dioses favorecen a Roma mediante los emperadores. Entonces los emperadores no es que necesariamente, con algunas excepciones, ¿verdad? Y las excepciones pueden ser Calígula, Nerón y Domiciano en el primer siglo, ¿verdad? Que exigen ser adorados como dioses, como divinos en vida. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales, de manera general, del cristianismo, que nosotros necesitamos recordar, ¿no? El culto imperial, cómo la iglesia respondió a el culto imperial. Resistencia pacífica, ¿verdad? No por medio de las armas, sino, como dice Apocalipsis, por medio de la fe y el testimonio en el Cordero. Ese es un breve ejemplo, ¿no? Pero no quiero monologar. Me gustaría escuchar lo que tú y Alberto también tienen para compartir. Excelente, gracias hermano Lenín. Y hermano Alberto, ¿qué puedes decirnos acerca de algunos hechos históricos en cuanto a la iglesia y las crisis sociales que ha vivido? Bueno, hermanos, uno de las crisis que ha vivido y ha experimentado la iglesia, vámonos allá a tiempos de Claudio. Eso lo hemos profetizado, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cómo la iglesia experimentó allá en tiempos de Claudio, año 45 más o menos aproximadamente, una crisis económica, una hambruna en Judea, en Jerusalén, que la iglesia tuvo que enfrentar. Y vemos a la iglesia ejecutando diferentes tipos de métodos. Entre ellos es la recolecta como ayuda a los santos que están sumergidos en esa crisis. Esa es una. Podemos irnos también allá al año 64, cuando se produce un gran incendio en Roma, y vemos que el emperador Nerón acusa a los cristianos de este incendio y por ende comienza a perseguirlos. Una acusación falsa de parte de este emperador a los cristianos, y comienza una crisis de persecución. Vemos también, interesantemente, hablando acerca de Domiciano y la iglesia, un aspecto que decía el hermano Lenín, el culto al emperador. Hablando en el contexto del primer siglo, sabemos de que cientos de años atrás estaba esta idea acerca de honrar y venerar al emperador, pero vemos que pudo iniciar con Calígula exigiendo la adoración a su estatua, y se extendió hasta el tiempo de Domiciano, quien exigió e insistió en ser adorado como Dios y Señor. Y vemos a la iglesia enfrente a esta crisis, a este acontecimiento,
cómo actuó. De hecho, muchos se negaron, como ya sabemos, y recibieron consecuencias. Hablando de la iglesia y el imperio, es importante entender el libro de Apocalipsis como un libro histórico en el cual encontramos nosotros descritos, obviamente, en literatura apocalíptica, diferentes acontecimientos, crisis que la iglesia pasó y en las cuales la iglesia se desarrolló. Sin mencionar, ¿verdad? Sin dejar mencionar de que la iglesia como comunidad de fe se desarrolló durante 5 siglos, más o menos, en una sociedad y una cultura muy influyente, recibiendo miembros políticos, matemáticos, filósofos. Pero vemos a la iglesia enfrentando siempre crisis, acusaciones, persecuciones, daño de parte de gobernantes, naciones, Estado. Y el libro de Apocalipsis, por lo general, sabemos de que señala siempre la figura de emperador, la figura de reyes, gobernantes, como enemigos de Dios en este contexto. Obviamente, ahora si nos vamos al contexto de Pablo en Romanos 13, vemos a los gobernantes y autoridades como servidores de Dios, y creo que va a llegar un momento donde hablemos de eso. Pero vemos entonces a la iglesia desarrollándose dentro de un contexto multicultural y por tanto siendo multicultural, enfrentando múltiples crisis económicas, de persecución, sociales, políticas y demás. Muy bien. Excelente, pues realmente el contexto del Imperio Romano, la iglesia bajo el Imperio Romano, realmente es distinto a los contextos que podemos nosotros notar en nuestra actualidad. Por ejemplo, en Costa Rica, en Nicaragua, en los países desarrollados. Y realmente nosotros podemos notar de que sí, la iglesia estaba en crisis sociales, estaba en crisis de persecución y, como decía Alberto, Nerón era un emperador que acusó directamente a la iglesia. Por lo tanto, con quien era el problema y a quien se persiguió es a la iglesia. Por lo tanto, sí, estamos hablando del caso de Nerón en ese contexto, pero ¿qué pasa con la iglesia cuando está bajo una persecución, pero no es el objetivo principal del Estado? Y hablamos del Estado, la iglesia, como dos componentes que están en la sociedad, y claramente la iglesia es parte del pueblo. ¿Cómo nosotros podemos realmente describir qué es lo que tenemos que hacer si estamos hablando de una persecución, sí, a otro grupo social y no a la iglesia, a la comunidad de fe? ¿Qué podemos decir en esta actualidad? Esa es una buena pregunta, si me permites la palabra, Eric y Alberto. Sí. Porque siempre la iglesia, siempre la comunidad de fe ha tratado de resolver esa interrogante, ¿no? Y cada respuesta que se da, fíjate, es como el movimiento de un péndulo, ¿no? Hay movimientos que reaccionan contra alguna crisis social, se adopta alguna medida y luego se va al otro extremo cuando aparece una contrapropuesta y luego aparece otra y así ha ido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú mencionas la persecución. Sería bueno recordar que en el periodo de Nerón, estamos hablando de 64, 68 después de Cristo, la persecución contra la iglesia no es general, es una persecución limitada, tanto cronológica como geográficamente. O sea, Nerón no persiguió a toda la iglesia en el Imperio Romano, particular y únicamente persiguió a los cristianos en Roma.
persiguió a los cristianos en Roma por un muy breve lapso de tiempo, porque yo sé que la idea popular es de que la iglesia en todo el primer siglo fue perseguida, lo cual es completamente falso. Hubieron algunos pequeños espacios de tiempo donde oficialmente los creyentes fueron perseguidos, pero en zonas focales. Así, por ejemplo, en tiempos de Nerón, Roma; en tiempos de Domiciano, la provincia de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, yo creo que eso es bueno recordarlo, porque mi temor es que cualquier crisis social del día de hoy tenga que ser comparada con una persecución de la iglesia. La iglesia no siempre fue perseguida. De hecho, la razón por la cual Nerón decidió fijarse en la iglesia, en el cristianismo, fue porque el judaísmo ya gozaba de mucha antigüedad y de un estatus legal en el mundo mediterráneo ante las autoridades romanas, y todavía no se diferenciaba entre el judaísmo y el cristianismo como dos cosas separadas, ¿no? Entonces, fue más fácil para Nerón, ¿no?, culpar a un grupo vulnerable y no reconocido legalmente, como era la secta de los nazarenos, por así decirlo. Pero bueno, mira, a lo largo de la historia, diferentes movimientos, como por ejemplo, hay algunos de la iglesia que han abogado por una separación de la sociedad, y salen de la sociedad, se van a las catacumbas, se van al desierto, se van a las cuevas. Los monasterios, las órdenes de ermitaños que se mudan al desierto, se van fuera de las ciudades para buscar una vida contemplativa, ¿no? Los monjes, por ejemplo, que después se convierten en los monasterios en casas de estudio en la Baja Edad Media. Entonces, esa es una respuesta de algunos sectores del cristianismo ante esta pregunta, Eric. ¿Qué debe hacer la iglesia ante las crisis sociales? Bueno, algunos dicen: dejemos este mundo y vámonos a un lugar donde no nos moleste. Vámonos debajo de las rocas, debajo de las piedras, y ahí sigamos adorando a Dios y dejemos al mundo como está. Ese es uno. Vino luego, por ejemplo, las órdenes mendicantes en la Edad Media, Ignacio de Loyola y los jesuitas, Francisco de Asís, ¿no?, y los franciscanos. Ellos dijeron: no es correcto que abandonemos las ciudades, no es correcto que abandonemos a los pobres, no es correcto que abandonemos a los más vulnerables. Entonces se crean las órdenes mendicantes, que están dirigidas a sumergirse en la sociedad desde la raíz, ¿no?, y rescatar a los jóvenes, rescatar a los más vulnerables, dar de comer a los pobres, curar a los enfermos, etcétera, etcétera. Luego, ¿verdad?, el siglo pasado, con 2 guerras mundiales, echaron por la borda para muchos la fe y la creencia en Dios, o la idea de que entre más progreso y más desarrollado sea la sociedad humana, va a ser más educada y mejor, lo cual es falso, porque la naturaleza humana nos demuestra que pueden pasar 1000 siglos, pueden pasar 1000 años, pero la naturaleza humana siempre necesita del poder de cambio, que solo se obra por el Espíritu Santo y la revelación de Dios. Entonces, Eric, Alberto, a lo largo de la historia han habido diversas reacciones de diversos sectores del cristianismo que podríamos clasificar como un abandono de la sociedad. Vámonos de aquí porque el barco se hunde y no nos importa, no es nuestro barco, por así decirlo, sálvese quien pueda. Y la otra ha sido: no, vamos a hundirnos con el barco, porque es nuestro deber como cristianos ser la luz y la sal del mundo. Una propuesta, y con esto concluyo esta participación breve, ¿verdad?, que a mí me gusta, es la de Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Y Bonhoeffer nos propone que la iglesia en este mundo, y por supuesto ustedes saben de Bonhoeffer y la iglesia confesante en Alemania, bajo la Alemania nazi, ¿no? Él dirigía una escuela underground, ¿no? Una escuela escondida, ¿no?, de la Gestapo, donde entrenaba pastores de diversas partes de Europa y Alemania, porque ya había sido prohibido
por el Führer, por la Alemania nacionalsocialista, ¿no? Perseguir y petar estas cosas, ¿verdad? Entonces Bonhoeffer dice en su libro Ética, que él no terminó lastimosamente, pero nos dice que si la representación visible, palpable, tangible de Jesucristo en la tierra es la iglesia. Entonces, para el mundo que no conoce a Dios, no va a poder ver a Dios o a Jesús a menos que sea a partir de nuestras acciones como el cuerpo de Cristo en este mundo. Entonces, esa es una postura interesante, ¿no? Que vale la pena mencionar esta noche. Excelente, hermano. Pues un problema de que han mencionado es acerca del culto a los emperadores, a los reyes, y eso no es algo nuevo en el Imperio Romano. Pues hablamos de que las naciones gentiles, hablando en el contexto del pueblo de Israel, tenían lo que es a los reyes, a los emperadores de las demás naciones, como dioses, como divinidades. Por lo tanto, el pueblo de Israel, cuando pide rey, vemos nosotros que él quiere ser como las demás naciones y tener un hombre, una persona, como una divinidad. Por lo tanto, dejando a Dios como tal. Y vemos nosotros la historia cuando viene la monarquía, y luego de la monarquía está la división del reino y empiezan lo que es los imperios, y hay culto a Nabucodonosor y a los otros reyes que se levantaron. Por lo tanto, no es algo que surgió en el Imperio Romano, pero ha sido un problema en el cual la iglesia, hablando del contexto de la iglesia, se ha tenido que enfrentar. Y estamos hablando del pueblo de Israel en su contexto que se ha tenido que enfrentar. Por lo tanto, claramente vemos que en la revelación de Dios, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos nosotros que Dios no está de acuerdo con eso. Está en total desacuerdo y es un problema el tener esta situación en medio de lo que es la política, el Estado, lo que es la iglesia. Entonces, cuando pasa esto, bueno, en los contextos que estaban en el Imperio Romano, por ejemplo, ese contexto pues tenía como que estaba acuerpado el Imperio Romano. No podían hacer nada. ¿Qué otra nación iba a poder contra el Imperio Romano? Ninguna. Pero realmente en nuestro contexto hay hombres que quieren hacerse Dios, o realmente pasivamente, de manera sutil, se hacen pasar por Dios. Y hablamos de que si hay autoridades terrenales en Romanos 13, como dice el apóstol Pablo, si hay hombres, personas que han sido puestos por Dios y han tenido autoridad de parte de Dios, estos sirven a Dios y tienen que hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay fricción aquí? ¿Qué pasa cuando hay lo que es desobediencia? ¿Qué pasa cuando hay un abuso de la autoridad que Dios ha dado? Y hay lo que es crisis sociales. Es decir, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Realmente es una pregunta que, por ejemplo, los nicaragüenses tenemos que respondernos, ¿va? Y es urgente, hablando de nuestro contexto actual. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros nicaragüenses? Hablando de los cristianos, estamos hablando de la iglesia de Cristo. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Y hablando de nuestro contexto. Entonces, surgen varias preguntas, pero yo creo que vamos a contestarlas luego. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Y qué debemos hacer en medio de la sociedad? ¿Cuál es el papel que jugamos nosotros en medio de la sociedad? Claramente hay dos posturas, hay dos perspectivas, pero según la Escritura, ¿qué nosotros podemos realmente sacar a luz y decir, bueno, esto tenemos que hacer? Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, Alberto, ¿qué nos puede decir acerca de eso?
Esto es muy relevante, hermanos, ya que existen diferentes ideas cerradas que debemos de nosotros analizar, ideas que han estado durante muchos años dentro de la Iglesia de Cristo. Y una de ellas es que la Iglesia y el Estado no tienen nada que ver. La Iglesia debe apartarse de la política y todo asunto del Estado. Otro llega al extremo de decir de que es pecado votar y participar, digamos, de protestas cívicas y pacíficas que según la ley terrenal son buenas. Y debemos de nosotros entonces reconsiderar hasta dónde la Iglesia puede y debe participar en cuestiones de política y Estado. La Iglesia en sí debe de saber de que la sociedad y también la Iglesia son parte de una misma comunidad social, ya que ambas, tanto la Iglesia como la sociedad, se mueven y convivimos en asuntos de vida diaria. Por tanto, debemos de saber de que como cristianos somos individuos dentro de una sociedad universal, a como dice Jesús, estamos en el mundo, sociedad, pero no somos del mundo. En esencia, nuestro origen y nuestro destino es Dios. Pero Jesús dice una verdad de que estamos en el mundo, estamos dentro de una sociedad, estamos dentro del mundo. Dios nos mandó entonces a ministrar a la iglesia, pero también a servir al mundo, o sea, a la sociedad. Y así cumplir con el mandamiento de ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿A quiénes les vamos a predicar? ¿A dónde vamos a predicar? ¿Acaso no es al mundo? ¿A la sociedad que está en la tierra, donde existe filosofía, matemática, política, ciencia, letras, política, Estado? A ellos es que vamos a predicarle el Evangelio. Mateo capítulo 28, 18 al 20, ya lo conocemos. Marcos 16, Hechos 1, 8. Muestran la realidad de que la iglesia no solamente es parte de una sociedad, sino también es enviada o es comisionada a ir a esa sociedad. Un texto que debemos reconsiderar nosotros es lo que dice Jesucristo, de que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hoy en día la iglesia quiere estar debajo, ¿verdad? Hoy en día la iglesia quiere esconderse, alejarse de los problemas, de los conflictos, de la política, del Estado. Hoy en día la iglesia quiere espiritualizar todo, cuando realmente la iglesia es carne y es espíritu. Pablo dijo muy claro eso: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De tal manera entonces que Jesús dice, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo y estamos en un lugar donde todos nos ven. No solamente nos ven, sino que nos escuchan. Yo creo que debemos de considerar, hermanos, el ejemplo cristológico, el cual nos enseña de qué manera nosotros como iglesia, líderes, predicadores, maestros, miembros, debemos tratar con la sociedad, sin olvidar que nosotros somos parte de la sociedad, tratar con el Estado, sin olvidar de que debemos de someternos a ellos, como servidores de Dios, en el contexto de Romanos 16. El ejemplo cristológico que quiero mencionar es de qué manera Jesús se movía entre la sociedad. Creo que Jesús es el ejemplo por excelencia. ¿De qué manera Jesús se movía entre la sociedad, entre el pueblo, entre las multitudes? No solamente entre las multitudes, sino de qué manera Jesús estuvo enfrente de políticos,
estuvo enfrente de autoridades. Y vemos a un Jesús, vemos a un Cristo relacionándose con las personas. Vemos a un Cristo conversando con las personas. Vemos a un Cristo enfrente de autoridades y gobernantes hablando, defendiéndose. Vemos a un Cristo también padeciendo enfrente de personas del Estado. Entonces, todas estas cosas podemos decir de que es importante conocerlas y reconsiderar para que como iglesia entendamos, y es ahí donde muchas veces la teología sistemática nos afecta mucho. O sea, la teología sistemática es buena, muy buena, pero la teología sistemática hace una separación, por ejemplo, en la trascendencia, de que Dios es trascendente y que Dios no tiene nada que ver con esta dimensión, con la tierra, y hay esa separación entre lo espiritual y lo material, entre lo físico y lo metafísico, de tal manera entonces de que tendemos a hacer esa separación de Dios y el mundo, cuando realmente el reino de Dios abarca todo. Bendiciones. Ok, antes de darle la palabra a nuestro hermano Lenín, quiero observar una cosa, pues. Hablamos acerca de el Estado y la Iglesia. Sí, hay que reconsiderar, hay que reorientarnos qué papel jugamos nosotros como Iglesia ante la sociedad. Estamos hablando del Estado y también el pueblo, de la misma forma. Entonces, cuando dijo Jesús y hablaba y mencionaba el texto de la luz del mundo, Alberto, por ejemplo, otro texto y otras palabras de Jesús fue la sal. Y él dice algo muy interesante, y es la preocupación y la observación que hemos tenido nosotros cuando dice, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Con qué será salada? ¿Qué pasa si pierde su sal? ¿Con qué será salada? ¿De qué sirve la sal ahora? Y estamos hablando, los discípulos de Jesús, está hablando directamente a los seguidores de Jesús, a la comunidad de fe. ¿Con qué será salada? Dice que no va a servir para nada y será echada por los hombres, será pisoteada por los hombres. Entonces, ¿la iglesia puede llegar a este punto? La iglesia puede llegar a este punto al realmente no intervenir, no actuar ante la sociedad, ante las crisis que nosotros tenemos. ¿Qué podemos decir acerca de eso, hermano Lenín? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante, bastante reflexiva, y agradezco a Alberto por lo que dijiste, hermano. Tenés razón, ¿verdad? En ocasiones hacemos a Dios muy, muy lejano, muy trascendente, muy desentendido, desconectado de este mundo, ¿no? Porque nosotros, cuando digo nosotros, ¿verdad? Hablo de manera general, de la Iglesia de Cristo en lo particular. Uno de los problemas que tiene la Iglesia de Cristo a la hora de articular, Eric, una respuesta precisa, concisa, directa a tu pregunta, es precisamente lo de la autonomía de la Iglesia, ¿no? Que cada iglesia es autónoma. Esto es problemático. Es problemático porque nosotros pensamos que las iglesias del Nuevo Testamento, cada una no tenía nada que ver con la otra más que para cooperar. No sé de dónde sacamos esa idea, porque cuando haces una lectura detenida, honesta, transparente, pausada, lenta, profunda del Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que tal aberración como esa de autonomía eclesiástica no existe. No existe, hermano. Lo que existe es un cuerpo conformado de diferentes miembros. Tu cuerpo, tu brazo, estoy seguro, no tiene autonomía de tu cabeza. Tu pierna no tiene autonomía de tu estómago. Y sin embargo, nosotros pretendemos tener una idea de que allá ustedes hagan esto, y entonces lo que ha habido ha sido ahora con esto de la pandemia, ¿no? Una respuesta de la iglesia a esta crisis, a las plataformas sociales,
Hay mucha gente que se ha tirado, ¿no? A las plataformas, y un problema de la autonomía es que todos hablamos y todos queremos decir algo, y ese es el problema con los predicadores, ¿no? El problema con los predicadores es la tentación de creer que tienen algo bueno e importante que decir, porque se nos pide que hablemos, se nos invita a hablar, y entonces pensamos que nuestra voz es más importante que la del otro y que merecemos ser escuchados. Pero no, hay un montón de cosas que andan por ahí, ¿verdad?, circulando, y no tenemos esa cohesión, esa identidad teológica con respecto a este tema, porque cada quien piensa como le place, ¿verdad? No tenemos un norte organizado, una brújula. Entonces, esto te lo digo porque, para responder a tu pregunta, Eric, la idea de que la iglesia es un agente transformador de cambio, ¿no?, de la sociedad que lo rodea. Por una parte, Alberto dice no presentar a un Dios solamente trascendente, alejado, pero el otro extremo que hay que evitar también, Alberto, es presentar a un Dios muy inmiscuido, muy inmanente, tan cercano que nuestras acciones de seres humanos redimidos, pero aún así falibles, no vayan a ser confundidas con la autoridad de Dios. Porque no es lo mismo decir que, si digamos un ejemplo, ¿no?, el actuar de la iglesia ante una crisis social equivale a decir que es Dios mismo actuando, o cómo distinguimos entre el accionar de Dios en el mundo y el accionar de la iglesia. Entonces, por eso yo pienso que el mensaje del evangelio es muy importante. El problema es que el mensaje del evangelio lo hemos aguado, lo hemos diluido a una especie de brebaje espiritual solamente, que nos presenta un interés meta espiritual, o sea, no es para este mundo, sino es para el otro mundo, para el mundo que viene, ¿verdad? La idea de llegar a un cielo, la idea de que cuando yo muero sale algo eterno, incorpóreo, entonces hace que yo me desconecte de mi alrededor. Prueba de ello en Nicaragua ha sido la emasculación de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica ha sido en Nicaragua calladita, ¿verdad?, ante las atrocidades que la dictadura ha cometido en contra de la sociedad desarmada de Nicaragua. Por el otro lado, la iglesia católica ha tenido una gran proyección social, ¿verdad? Nos deja botados, nos deja regados, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos esa conciencia social. Nosotros no tenemos esa fuerte inclinación profética, ¿no? Precisamente vuelvo a lo mismo, porque hemos sido inculcados por los misioneros que llegaron en los años 60 a Latinoamérica, muchos de ellos norteamericanos, llegaron con la idea de la separación entre Estado e Iglesia. Son dos cosas diferentes. Y los misioneros que llegaron a Latinoamérica en los 60, en su mayoría son conservadores, son blancos, o sea, una cosmovisión completamente diferente a la nuestra, y así fue el mensaje del evangelio que presentaron, un mensaje del evangelio desconectado de nuestra realidad, que tiene que ver con asuntos meramente, decimos nosotros, materiales, no espirituales, nada mundano, nada de este mundo, nada de política, nada de esto, nada de acción social, nada de lo demás, ¿verdad? Entonces, en parte, no digo que esa sea la respuesta, pero en parte se debe a esa herencia que nos ha mantenido cegados, o yo diría, no, la palabra que yo uso es la emasculación de la iglesia evangélica, ¿no? En Nicaragua, sobre todo, en negocios, prebendas que te apruebe el Ministerio de Gobernación, tu personería jurídica, para que puedas recibir fondos y ayuda y medicinas de afuera, etcétera. Entonces, lo que muchos pastores evangélicos han hecho es hacerse de la vista gorda, callar o incluso avalar a estos dos seres que necesitan de arrepentirse, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para todos. No puede haber nadie que esté exento de caer bajo
la palabra de Dios. Recuerdo lo que dice Jeremías, ¿no? Lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día, hablándole a Jeremías, sobre naciones y sobre reinos. Son términos políticos, hermano. Naciones y reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces la labor de la iglesia, hermanos, con la sociedad es una labor profética. Te lo digo, nosotros como ministros del Evangelio, ¿verdad? No podemos ni debemos en ningún momento participar de una, por ejemplo, respuesta violenta, armada ante las autoridades. Eso simplemente no se puede hacer. Por otra parte, nuestra respuesta como ministros es recuperar ese espíritu profético que nos dice que nuestra misión es la de dar y pregonar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mensaje del Evangelio el cual a la vez tiene una palabra muy importante para todos los gobernantes, para todas las sociedades, y es que existe el único Dios creador, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se ha revelado por medio de su gracia en la cruz para dar salvación a todos. Entonces recuerda cómo eso impacta a la sociedad de dos maneras. Número uno, el mensaje del Evangelio tiene que ver con la transformación del corazón, la transformación de los seres humanos. Los sistemas, todo sistema, sea político, sea económico, sea social, todos los sistemas están basados en leyes. Y las leyes, hermanos, salen del corazón humano. Las leyes son formuladas, creadas, pensadas, propuestas, aprobadas por seres humanos, hombres de carne y hueso, con corazones que muchas veces necesitan ser transformados. Entonces la misión de la iglesia, como dice Alberto, es llegar a esos corazones con el mensaje del Evangelio. Pero también, en segundo lugar, la iglesia y su misión no debe de desviarse, ¿verdad? No debe de confundirse mi acción con la acción de Dios necesariamente, sino que dejamos todo juicio a Dios, porque Dios ha decidido, en su palabra lo ha revelado, que en su segunda venida, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nos dice 1 Corintios 15, Dios va a suprimir en la persona de Jesús todo reino, todo poder, toda autoridad, y va a entregar el reino a el Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros mientras estamos en este mundo como ministros, como discípulos? Es precisamente sanar a las personas, ayudar al que lo necesite mediante una vida de testimonio, de fe, sin necesariamente tener que, por ejemplo, tomar armas, ¿verdad? Nunca, o incitar a la violencia en ninguna manera. Entonces, hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Sobre este tema, pero bueno, ahora una pausa. Excelente. Pues antes de las preguntas, por favor, les pedimos a nuestros seguidores, a los que están en vivo, puedan hacer sus preguntas y luego vamos a hacer respuesta de ellas. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, quiero llevarlos a este punto. Y gracias a Dios me encuentro con mi hermano Lenín, que es nicaragüense de nacimiento, y aunque está en Dallas, Texas, pues él conoce de Nicaragua y es nativo. Eso es excelente. Y también tenemos a nuestro hermano Alberto, que está en nuestra hermana nación de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque los tengo a los dos. Por lo tanto, hermano Alberto, hablando ya de la reorientación, de que la iglesia tiene que presentar propuestas, estrategias, acciones palpables, concretas,
en medio de la sociedad que realmente nos demanda, porque realmente la iglesia es quien tiene que dar respuesta a las preguntas de la sociedad. Es el que tiene que dar lo que es la solución. Y claramente la solución de todas las cosas, de todas las crisis, y quien salva al pueblo, quien salva a la sociedad, es solamente Dios. No hay ningún poder, no hay ninguna autoridad, no hay ningún rey, emperador, no hay nadie que pueda salvar al pueblo. Nadie puede salvar al pueblo. Nadie puede salvarse a sí mismo, solo Dios nos puede salvar. Por lo tanto, quiero empezar con nuestro hermano Alberto. Hermano Alberto, el 25 de mayo de este año 2020, el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica hizo reconocer el matrimonio igualitario y en Twitter él lo publicó. Entonces, realmente esto cómo ha afectado, y eso yo quiero que usted pueda darnos una explicación general, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, y también responder, ¿qué debemos hacer? Entonces, hermano Alberto, hay familias que son nicaragüenses, aún imagínense, de nuestra nación, nuestra amada Nicaragua, que están en Costa Rica, pero no solamente la sociedad de Costa Rica, nicaragüenses que han emigrado allá, han tenido lo que es este problema del matrimonio igualitario, sino que no solamente estamos hablando de personas vulnerables, sino que la iglesia, siendo vulnerable porque es parte de la sociedad, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su acción en la sociedad costarricense en este caso, hermano Alberto? Bueno, hermano, si bien es cierto, este es un reto, pero también recordemos de que no es algo nuevo. Siempre han existido durante toda la historia diferentes hechos sociales, decretos y conductas sociales como lo es la ideología de género, ¿verdad? Que en estos tiempos se ha levantado una élite, una pequeña élite, no es la mayoría, pero sí una élite que ha movido los cimientos de varios gobiernos, entre esos el costarricense. Y es lamentable. ¿Qué respuesta podemos tener la iglesia ante esta situación? La iglesia es un agente de ética y práctica. De hecho, la iglesia deberá entonces señalar, la iglesia tiene el deber de señalar la injusticia y la maldad que angustia a la sociedad y afecta a la misma iglesia. O sea, cosas que pasen en la sociedad van a repercutir en la iglesia y no podemos decir que no. Entonces, por ende, una estrategia que puedo proponer es que al poder nosotros tratar con la sociedad como agente de cambio ético, vamos a poder ayudar más y evitar repercusiones a corto plazo y a largo plazo. Vemos a Juan el Bautista, por ejemplo, es un ejemplo bíblico, cómo Juan el Bautista señala el pecado de Herodes, señala el pecado de un político, de un gobernante, y por ello lo mata. La consecuencia que obtuvo Juan el Bautista fue la muerte por señalar la maldad o el pecado de un gobernante. El libro de Apocalipsis, vuelvo y lo repito, ilustra a Dios y a la iglesia en desacuerdo de hechos, en desacuerdo a hechos de gobiernos y emperadores. Hoy en día vemos una sociedad apoyando el aborto. La iglesia debe de
hacer crítica como agente de ética y práctica en cuanto al aborto. Vemos a la sociedad teniendo ideologías de género. La iglesia también debe de hacer crítica a la ideología de género. Vemos a la sociedad expresando lo que es el feminismo. La iglesia debe de hacer crítica al feminismo. Todo pecado o mal transformación. Si bien es cierto, por ejemplo, en el contexto de Costa Rica, he conocido a hermanos que votaron por el presidente actual de Costa Rica, quien de antemano dijo de que iba a procurar legalizar el matrimonio igualitario. Imagínense, terrible. O sea, de anticipación el presidente dijo eso. O sea, no es algo que lo llevó a cabo de inmediato, apenas llegó a la presidencia, lo promovió, no, sino que con anticipación. Y hubieron hermanos que votaron por este presidente. Yo creo que hay que reconsiderar lo que dice Dios por medio de las Escrituras, y es que estas personas deben de ser señaladas. La iglesia debe de señalar y hacer crítica. Como dice el hermano Lenín, me gustó el consejo que dio de que tampoco hay que irnos al otro extremo en cuanto hablando de la iglesia y la sociedad, o la iglesia y el Estado. Recuerdo, ¿verdad? Si recordamos un poco la historia de la iglesia católica, de la iglesia allá, primeramente en el primer siglo, la iglesia de Cristo en Roma, y durante un periodo de tiempo la iglesia fue adoptando, ¿verdad?, posturas y afiliación al Imperio Romano, de tal manera entonces de que luego, allá en los años 500, 600, ya oficialmente llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana, por fines políticos. Entonces, obviamente está ese extremo de la Iglesia de Cristo queriendo tomar poder y gobierno que no le compete. Pero también está el otro extremo de callarse y no decir nada ante estos gobernantes, ante estos agentes políticos. La iglesia debe de tener un equilibrio en el cual pueda tener voz profética, voz crítica, y podamos nosotros entonces señalar las prácticas. Si aquí en Costa Rica existe el derecho de la libre expresión, ya que tú puedes expresarte, opinar, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, respetando, sí, la opinión de la otra persona. Yo creo que como iglesia, aquí en Costa Rica, tenemos o hacemos uso de ese derecho, de la libre expresión. Tenemos legalmente y jurídicamente derecho a expresarnos. La ideología de género, los homosexuales y demás, hacen uso de este derecho y expresan entonces esta ideología. Y nosotros, la iglesia, ¿cuánto más debemos entonces también expresar, profetizar lo que son las verdades bíblicas? Bendiciones. Ok. Luego de haber hablado acerca de esta problemática en Costa Rica, que sí atañe a la iglesia, ahora, hermano Lenín,
quiero hablarle de algo de que pasó hace 2 años, en el 2018, y que, imagínense, por esto que pasó, muchos hermanos de la iglesia, muchas familias nicaragüenses emigraron a Costa Rica y ahora, y claramente estaban en el periodo presidencial de Carlos Alvarado, actual presidente de Costa Rica. Y el presidente de Costa Rica dio puertas abiertas a todos aquellos que emigraron para allá, a Costa Rica, y por causa de la crisis sociopolítica que hubo aquí en Nicaragua. Imagínense, fueron a encontrar un espacio de apoyo allá, pero están con esta problemática en el 2020. Es como que, ¿cómo es, verdad? Pero bueno, hablamos entonces de la crisis sociopolítica. Y quiero citar lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice, dada la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua, miles de personas se vieron forzadas a lo que sucedió. Y la causa fue que la violación de los derechos humanos nicaragüenses estaba latente y por eso fueron a Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano Lenín? ¿Qué debíamos hacer? La pregunta concreta, lo que yo quiero también responderme más claramente, ¿qué debíamos hacer? Porque estamos con los extremos. Muchos decían, bueno, no hay que meterse en nada, la iglesia no tiene nada que ver con asuntos políticos, así que calladitos, estamos callados. Pero otros decían, bueno, vamos a ir a las marchas y hasta tirarle piedra y mortazo, ¿no? Pero realmente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debíamos hacer? ¿Cuál era nuestra accionar en esa crisis sociopolítica en Nicaragua? Esa es una buena pregunta y si tú te fijas, Eric, siempre son los jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, los que tienen una amplia conciencia social, porque hay un deseo del cambio, ¿no? Un deseo de aportar, un deseo que conforme vas creciendo en la vida y conforme sales de la universidad y obtienes un trabajo y te insertas en el mundo laboral, y etcétera, etcétera, y te casas, tienes hijos, etcétera, tus prioridades cambian completamente. Entonces, lo que ha sucedido, Eric, y yo lo que deberíamos de hacer como ministros, como discípulos de Jesús, es precisamente mantener esa luz, no debajo del almud, ¿verdad? Sino predicar el mensaje de la palabra de Dios de una manera que pueda responder a las necesidades, a las interrogantes de las personas, sobre todo predicar un mensaje del Evangelio que por una parte nos oriente hacia los planes y la visión de Dios para su creación, pero que también nos ofrezca consuelo, que nos ofrezca aliento, que nos ofrezca esperanza en el aquí y ahora. No para cuando yo me muera, no para cuando yo alcance, qué sé yo, un cielo, etcétera, ¿verdad? Sino aquí y ahora. Eso es lo que nos ha faltado conectar. Yo quiero, Eric, respondértelo de la siguiente manera. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo era un ministerio inclusivo, abierto. ¿En qué sentido? Jesucristo recoge dentro de sus discípulos e incluso dentro de los 12, los cercanos, incluye a los extremos, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? Cuando Jesucristo aparece y es manifestado en la carne, ya ustedes saben, ¿no? El imperio romano tiene subyugado a Judea, y existen en Judea algunos grupos, como los celotes, que quisieran de una manera violenta liberarse de ese yugo. Sin embargo, sabemos que la aparición de nuestro Señor Jesucristo no fue
no fue con armas, no fue de esa manera. Y en su predicación y en su ministerio de más de 3 años, él pudo reconciliar y presentarnos una visión aquí mismo en la tierra de lo que su reino es. Imagínate sentado a la mesa, comiendo juntos, durmiendo juntos, compartiendo tiempo con Jesús junto a Mateo, el recaudador de impuestos, y a Judas Tadeo, ¿no? El celote, Simón el celote. Entonces ahí tienes los dos opuestos, ¿no? Los dos polos opuestos representados. Sin embargo, ambos, al llegar a convertirse en discípulos de Jesús, deponen sus actitudes y su lealtad política que pudieron haber tenido antes de ser discípulos de Jesús, no la siguen manteniendo. Esto es lo importante. No la siguen manteniendo una vez que son discípulos de Jesús, ¿no? Porque hay veces he escuchado que algunos dicen, bueno, mire, no hay que mezclar la política con la religión, el Estado con la iglesia, pero usualmente lo que se permite es que tú tengas tu opinión, tu preferencia política y que seas cristiano y vayas a la iglesia y es que no tienes una cabeza pensante que te ayude a abrir los ojos y ver las realidades a la luz de la palabra de Dios. Entonces tú depones, cualquiera que sea tu actitud política, en pro del proyecto del reino de Dios que viene y destruye, desmenuza por completo todos los demás reinos. Porque la opción de Jesús no es una entre más, una más del montón, sino que es la única para lograr la visión de Dios en este mundo. Jesús dijo, no, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, seguir a Jesús en una situación de crisis como esta, Eric, significa no tomar las armas, significa seguir el camino del sacrificio de Jesús. Y sin embargo, eso no quiere decir que te vas a hacer de la vista gorda a lo que sucede alrededor. Debes de predicar de la justicia, debes de predicar en contra y denunciar, porque a nosotros nos hace falta eso, denunciar la maldad cualquiera que sea la forma que tome. Nosotros tenemos muchas veces doble estándar, ¿no? Criticamos algunas cosas, nos declaramos en contra de algunas cosas, pero solapamos o permitimos otras que probablemente practicamos en nuestra vida y por eso no las criticamos. Entonces necesitamos ser coherentes, congruentes y hablar de tener una cohesión, una coherente articulación de la fe cristiana implica seguir a Jesús en sacrificio fiel, pero también denunciar la maldad que se sucede a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo recuerdo, por ejemplo, y tal vez te lo pongo acá como ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas en el libro de Éxodo cuando Faraón mandó a las parteras de las mujeres hebreas a decir, si es hijo, mátenlo, pero si es hija, que viva, ¿no? Ahí está la orden del faraón, de la representación del dios Ra, ¿no? Para los egipcios en Egipto, ¿no? Y ustedes saben lo que hicieron las parteras, ¿no? Las parteras mintieron, las parteras le decían al faraón, porque el faraón las llamó, ellas no mataban a los niños de los hebreos, a los niños varones, sino que los protegían, pero mentían y decían, bueno, es que lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando nosotros vamos al parto ya dieron a luz y quién sabe qué hicieron a los niños, ¿no? Entonces dice Éxodo 1, 20 y 21, y Dios hizo bien a las parteras, Dios hizo bien a las parteras, a pesar de que las parteras mintieron, ¿no? Usualmente uno dice, no hay que mentir, no hay que decir mentira.
así, como que blanco y negro es la cosa. La Biblia no es blanco y negro, hermano, lo siento, no es blanco y negro. Dice que Dios hizo bien a las parteras, a estas mujeres que mintieron, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es dos mujeres comunes y corrientes, dos parteras, oponiéndose a la voluntad de Faraón por hacer la voluntad de Dios. Y Dios las bendijo y Dios las prosperó. Eso es lo que ha hecho falta, Eric, a muchos ministros en las iglesias de Cristo con respecto a la situación actual en Nicaragua, ¿verdad? Le ha faltado pronunciarse a favor de Dios y en contra de la maldad de una manera clara, coherente, visible, tangible, porque estas mujeres parteras, hombre, son más valientes que ellos, así de simple, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Denunciar, pero a la vez seguir el camino del sacrificio de Jesús, recordando que no somos nosotros por nuestros medios los que vamos a darle su merecido al que se lo merece. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer eso y lo hará en su segunda venida si no hay arrepentimiento. Hermano, quisiera hacer una pequeña aportación. Si bien es cierto, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, la iglesia ha tomado este texto, ¿verdad? Yo creo que la pregunta de Eric necesita este comentario. La iglesia mayormente, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve viviendo en Nicaragua y muchos me citaban este texto, ¿verdad? Muchos orteguistas citaban este texto y que hay que someterse a toda autoridad, dice, y porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero la iglesia debe de saber de que interpretar bien este texto, primeramente dice de que el cristiano debe de someterse, es parte entonces de cuestiones legales, es parte de cuestiones legales, que por un lado, dice la iglesia, nada que ver con la política y el Estado, hay que apartarse. Pero esas mismas personas dicen que hay que someterse a las autoridades. Entonces como que hay contradicción. El cristiano entonces debe de someterse. Cuando dice Pablo someterse, entonces es parte de cuestiones legales el cristiano. Hay autoridades establecidas por Dios. Claro que sí. Y hay autoridades que no son establecidas por Dios. Correcto, y a eso voy. Perfecto. Hay autoridades que son establecidas por Dios. Dios participa entonces en política, Dios participa entonces en Estado, Dios participa entonces en cuestiones legales y son establecidas por Dios, son servidores de Dios, pero hay otras que no. Oseas capítulo 8, versículo 4, quiero citar este texto. Oseas capítulo 8, versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces vemos que existen y existieron y existen autoridades no establecidas por Dios. Y es que Romanos capítulo 13 especifica claramente qué tipo de autoridad o a qué tipo de autoridad vamos a sujetarnos. Si nosotros leemos bien, dice de que esas autoridades que son establecidas por Dios, versículo 4, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces vemos de que la autoridad establecida por Dios alaba las buenas obras, pero castiga, infunde temor a los que hacen el mal. Entonces, es necesario entonces entender de que qué tipo de autoridad vamos a sujetarnos, a qué tipo de autoridades, a qué tipo de presidentes, a qué tipo de leyes
Si hay leyes que no van de acuerdo a los principios de Dios, no vamos a obedecerlos. Así de sencillo. Yo no voy a obedecer, yo no voy a aprobar el matrimonio igualitario, porque eso va en contra de Dios. Yo no voy a aprobar el feminismo. Yo no voy a aprobar diferentes leyes que no van de acuerdo a lo que Dios permite. La autoridad es puesta por Dios. Dice Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Interesante, dispuestos a toda buena obra. Esto indica un propósito en común entre el Estado y la Iglesia. Yo creo que podemos, que le podemos dar esa interpretación al texto. Primeramente dice que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Si obedecemos y estamos dispuestos a buenas obras, quiere decir que esos gobernantes y autoridades están haciendo buenas obras. Y por eso vamos a sujetarnos y vamos a estar dispuestos a hacer buenas obras. El propósito entonces es común, la buena obra. Entonces yo creo que esto debe de estar claro, hermanos. Bendiciones. Ok, entonces vamos concluyendo, pero vamos a ver una pregunta de nuestro hermano Eduardo Cisnero. Y saludos a todos los comentado, bendiciones y gracias por hacer la pregunta, hermano Eduardo. Y dice el hermano Eduardo así: hermanos, al ver las escrituras vemos a un Dios tomando en cuenta la participación de sus siervos con relación a las situaciones sociales o políticas. Después de que el pueblo pide reyes, como los demás pueblos, hubo una mayor relación por parte del pueblo con asuntos externos del gobierno de Dios para su pueblo. A medida que la historia avanza, podemos notar a un pueblo excluido cada vez más de aquella influencia política o social que tenía antes. ¿Qué podemos considerar en la situación? ¿Un Dios menos involucrado en los aspectos sociales porque profetas actuales no están ejerciendo su rol? ¿O simplemente Dios en su soberanía puede obviar tal situación? ¿Los siervos del presente están tomando buenas decisiones con respecto al rol de influencia que debería tener como profeta de Dios? Ok, gracias hermano Eduardo, pues esto nos lleva al último punto. Y es interesante, estamos como que conectados con el hermano Eduardo. Y hablamos de la censura social, un aspecto que actualmente está pasando en Nicaragua. Y imagínense, estamos en un live en Facebook y pues esto se va a difundir, esto se va a compartir a muchos, esto van a ver, este live se va a ver en muchas partes de Nicaragua y pues pueden censurarnos. Es posible, porque estamos hablando las cosas que atañen a la iglesia, que nos ha dejado el Señor, nos ha dicho Dios. Por lo tanto, bueno, si hay que decir las cosas de Dios, hay que decirlas. Pero hablamos de la censura social. ¿Cómo? Y la pregunta va directo al hermano Lenín. ¿Cómo, hermano Lenín, la censura social puede afectar a la testificación de la iglesia en medio de la sociedad? Ok, esa es una muy buena pregunta, Eric, ¿verdad? La idea del bozal, ese es uno de los problemas, diría yo, ¿no? Del contubernio de la alianza entre iglesia y Estado, es la idea de que pues el Estado regula, controla los medios de comunicación, lo que se dice. No estuve en Nicaragua, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay hasta censura en las redes sociales, ¿no? Porque tú sabes que Satanás y sus dirigentes no les gusta que la palabra de Dios les llegue, ¿no? Al maligno y sus agentes no les gusta escuchar la palabra de Dios que desafía, que invita, demanda el arrepentimiento. Porque la palabra de Dios, hermano, no es una invitación. Eso es falso.
La palabra de Dios es un sí o no. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, pues a mucha gente no le gusta eso. Entonces, la idea de una censura es prácticamente, ¿verdad? La iglesia no puede y no debe de ceder a la presión externa de ningún gobernante para callar el predicar la palabra de Dios. Y creo que ahora existen muchos y diversos medios, ¿verdad?, por los cuales poder testificar, poder predicar el evangelio, ¿verdad?, y poder llevar a cabo la labor profética, ¿no?, de denunciar lo que hay que denunciar y alabar lo que hay que alabar, ¿verdad?, cuando eso hay. Entonces, puede que haya consecuencias, ¿verdad? Y aquí recuerden el dicho, ¿verdad?, que el que se mete a Redentor sale crucificado, así que uno tiene que estar súper consciente, ¿verdad?, de cuáles son las consecuencias y que seas capaz de pensar lo que vas a decir, porque tienes que mantener tu palabra si lo dices. Una vez que sale de tu boca y eres confrontado con ello, tienes que saber responder y tomar responsabilidad por lo que dices. Y nosotros como ministros también somos muy responsables por las personas a nuestro cargo, a los hermanos y las hermanas en la fe. Así que si hay una censura, es precisamente porque estamos denunciando, en base a la palabra de Dios, a las malas conductas y los malos comportamientos de aquellos que están al frente dirigiendo la nación y no apoyan al bien común, como dice Alberto, ¿verdad? Y de repente, si no sufrimos censura, a lo mejor habrá que revisarnos qué es lo que estamos predicando, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos muy cómodos, a lo mejor estamos predicando lo mismo de siempre, ¿no? Que es lo mismo de siempre es los instrumentos musicales, Hechos 2:38, el diezmo, el bautismo de infantes, etc. Y lo mismo que dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 6, los rudimentos del mundo, ¿no? No somos capaces de hablar del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Porque somos, bueno, no voy a decir somos, ¿verdad? Voy a decir, hay algunos que son todavía niños en su manera de pensar y de leer y de interpretar la escritura. Así que nosotros no podemos dejar de testificar de lo que hemos visto y oído, hermano. Adelante, ¿verdad? Con el trabajo, el muy buen trabajo, Eric. Alberto, los quiero felicitar por llevar la batuta en cuanto a este tema, ¿verdad? Un tema del que da temor hablar, da miedo hablar, no se habla, uno no quiere meterse en problemas, etcétera, pero Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ¿no? En Hechos 20, no he rehusado anunciarles todo el consejo de la palabra de Dios, todo. Ok, hermano, con eso yo concluyo. Muchas gracias por semejante privilegio de compartir con dos hermanos tan apreciados, ¿verdad? Les deseo éxito y muchas bendiciones, hermano, en sus vidas y en sus ministerios. Muchas gracias, hermano Lenín. Ok, pues estamos concluyendo y muchas gracias, seguidores, suscriptores de El Barnasa en tu vida y Iglesia Plus e Iglesia Plus. Pues es un tema que nos reta, es un tema que nos desafía a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que conocemos de Dios, un Dios que reina sobre todos, y estamos en un reino que tiene su propia justicia. Yo creo que hay que concluir con esto. La iglesia ha como que dogmatizado un pensamiento de justicia, y es que nosotros decimos hay justicia cristiana que proviene de Dios y hay una justicia mundana, como que la justicia social, ¿no? Aparte. Pero yo escucho, como que escucho, pero es que así es, a Jesús hablándome y diciéndome, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay una sola justicia aquí y que tiene que estar en la iglesia y en nuestra sociedad. Por lo tanto, este es un tema que vamos a hablar próximamente, el reino de Dios y la iglesia.
cosas que tienen que ver mucho con nuestro papel en esta sociedad. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, hermano Lenín. Es una bendición estar con usted. Es un privilegio y estoy agradecido. Estamos agradecidos por tenerlo y habernos compartido esta palabra. Asimismo, Alberto, muchas gracias del Ministerio Trascendente. Bendiciones y gracias a todos. Estamos pendientes del tercer tema, el Ministerio del Espíritu Santo, el 31 de octubre, sábado 31 de octubre. Por favor, comparte el mensaje. Dios les bendiga.